considerar que la ley hay que observarla de lo que fue en la que hizo el gobierno hacia la Asamblea y otra la que la Asamblea aprobó. En realidad, el punto de discordia que surgió fue con relación a lo que se planteaba de transformar tanto a los GAT, asimismo como al Seguro Social de la policía, al Seguro Social de los militares, incluso al Banco Central, que se pretendía transformarlo en una especie de entidades públicas, es decir, que sean parte del sistema público nacional no financiero. Y eso, por supuesto, fue lo que creó todo este conflicto. Recordemos que hay dos cuestiones por las cuales sucedió. El gobierno en este momento se asienta en una situación sumamente difícil por cuanto no tiene el apoyo popular suficiente, y el otro es que estamos cerca de un periodo de elecciones y por lo tanto muchos actores políticos actúan en las próximas elecciones. Obviamente, a partir de que el gobierno señaló que podía ser parte de aplicar esta ley cruzada, en donde eso puso nervioso a algunos asambleístas y finalmente la aprobaron. Pero lo bueno, decía yo, había que analizarlo antes y lo que se aprobó. Ok, Félix, en ese sentido, Félix, no tiene que ver, entonces es básicamente el tema político, no el tema económico, porque se iba pensando que quizás quería echarle mano o quería de alguna manera, como le debe, el Estado le debe a los gobiernos locales al ser parte del Estado, el aparato público, y no con esa autonomía que anteriormente se pretendía, se estaba debiendo él mismo, entonces eso no cuenta como deuda interna. Es decir, esa decisión o esa propuesta no iba por el tema económico, sino por el tema político, Félix. Decía que el tema político tiene relación con lo que pasó en la Asamblea, pero en realidad la propuesta del ordenamiento de las finanzas públicas del presidente de la República obedece obviamente a lo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional en la Carta de Intención. En realidad es una ley que busca liberar un poco de recursos para que el gobierno pueda cumplir con las obligaciones de deuda que tiene con los organismos internacionales. Eso era el fondo. En realidad lo que se busca no es reordenar las finanzas públicas, sino reducir el gasto. Obviamente, reducir el gasto apuntaba hacia allá. ¿Qué significa reducir el gasto? Tenemos que diferenciar entre dos cosas. Una cosa es el gasto y otra cosa es la inversión. Okay. ¿De qué se habla? ¿De qué se habla cuando se dice que se va a reducir el gasto? Se habla de reducir el gasto a la educación, el gasto a la salud. Y obviamente la ley apuntaba a que estos organismos como el GAT y el Seguro Social de la Policía y del Ejército, incluso el Banco Central, sean entidades públicas. De esta manera, meterle la mano a los fondos públicos y de esta manera estos recursos poder ser utilizados en el futuro para cubrir las obligaciones que tiene el Ecuador con los organismos financieros internacionales. En realidad, Félix, eso es lo que... Sí. Ok, para entender, entonces, en este acuerdo, en esa carta de intención que existe con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos multilaterales, lo que buscan ellos es que el Estado pueda pagar. Y para eso necesita la capacidad del endeudamiento del Estado y por ende dice, tienes tú que gastar menos, pero cuando gastas menos en el Estado, el gasto es directamente a salud, educación, que para nosotros debería ser más bien considerado como una inversión estatal, Félix. Ese es el punto, Marianela. En realidad, el Fondo Monetario Internacional desde hace mucho tiempo obedece a la línea neoliberal y, por supuesto, los liberales consideran que el dinero que el Estado destina para la educación, para la salud, para la obra pública, todo esto es considerado como un gasto. Según los neoliberales, el Estado no debería preocuparse por estas situaciones, sino que todo debería ser privado. Y por lo tanto hemos escuchado durante todo este tiempo. Y es así que las pretensiones del Fondo Monetario Internacional y de sus acólitos en el Ecuador es eliminar cada vez gastos y gastos y gastos. Y es por eso que se ha puesto un techo a los presupuestos.
y no solamente al presupuesto general del Estado, sino a todos los presupuestos del país, incluidos los GAT. ¿Esto qué significa? Y esto es gravísimo, esto es lo grave de la ley que se aprobó y que no sabemos si el gobierno o el presidente Moreno la va a vetar o la va a vetar total o parcial, o se va a allanar a la ley. Vamos a ver qué sucede en estos días. Pero si pasara la ley es gravísimo para los GAT cantonales, parroquiales y provinciales, por lo que el Ministerio de Finanzas tiene poderes para poder controlar sus presupuestos. Es decir, que en el futuro el Ministerio de Finanzas le va a decir esto puede gastar y esto no puede gastar. Por lo tanto, obviamente ellos no están en territorio y no saben cuál es la necesidad que tienen, por supuesto, las provincias y los cantones y las parroquias de este país. Félix, eso no se contrapone con la ley porque se supone que desde el mismo nombre son gobiernos autónomos descentralizados. ¿No se contrapone esta propuesta de ley con lo que significa el COTAD, por ejemplo, que es una ley superior a esta ley de economía? ¿O cómo se viene ahí a contraponer y quién se superpone? Bueno, ahí se está dando poderes al Ministerio de Finanzas para que haga los ajustes presupuestarios. Ahora bien, obviamente los representantes de los GAT provinciales, cantonales y parroquiales tendrán que alzar su voz para evitar que esto, porque por supuesto se contrapone con la ley. Ellos tienen una autonomía. Se ha dicho algunas cosas. Lo que pasa, Marianela, es que si tú observas esa ley, es una maraña en realidad jurídica, en donde un artículo dice una cosa y en el otro artículo también lo retoma y en el otro también lo retoma, y eso crea un gran conflicto. Es posible, por eso es que yo digo de alguna manera, es posible que se le hayan quitado todas estas acciones que pretendían transformar al Seguro Social, por ejemplo, en ente público, es decir, meterle la mano a los fondos de los afiliados del país, que por supuesto siempre ha sido una intención de los gobiernos. Recordemos que en el pasado ya algún gobierno hizo una consulta para ver si el Seguro Social pasaba a ser un organismo privado. Hace poco se habló, por pedido del Fondo Monetario Internacional, se pidió que, por ejemplo, el BIES sea también parte del sector público y obviamente y después privatizarlo. Más o menos eso es lo que están buscando. Esta ley se contrapone a las leyes, o a la ley de la República, a la Constitución de la República, por lo tanto también es necesario que se haga una acción para que el Tribunal Constitucional no le dé paso a la ley. Ok, por otro lado, el gobierno ha dicho a través de la ministra de Gobierno que si hay contraposición por la Corte, ellos se allanarían. Es decir, no están defendiendo al 100% esta propuesta que les toca porque el Fondo Monetario les obliga, pero ellos como que dicen, bueno, si yo he propuesto, si pasa, bienvenido, y si no pasa, bueno, tengo que acatar lo que dice el Estado ecuatoriano o las otras instancias del Estado. Eso quiere decir que no es una propuesta del Estado como tal, sino que se ve obligado el gobierno a presentarla. Sí, es importante que la audiencia haga una revisión de lo que ha sido la intervención del Fondo Monetario Internacional en el Ecuador desde 1980. El Ecuador de manera permanente ha firmado, los gobiernos ecuatorianos han firmado cartas de intención, y todas estas cartas de intención han sido muy lesivas para la economía ecuatoriana, y por lo tanto la última carta de intención que firmó en febrero el gobierno obviamente no deja de ser lesiva como parte de su política neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, es obvio que si el gobierno del presidente Moreno se ha entregado a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, y como claro, todo el mundo lo sabe, el gobierno, sus principales asesores del gobierno son aquellas personalidades de nuestro país que están abiertamente identificados como su teoría política neoliberal. Y obviamente ahora, Félix, ellos ¿qué le queda al Ecuador cuando tiene organismos multilaterales tradicionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen sus políticas en lo que usted señala? Ellos quieren que el Estado intervenga menos, que los privados intervengan más, que ese gasto se reduzca para que ellos se les pueda pagar, para que el capitalismo sea el que entre a los estados por un lado.
y en base a esas posibilidades o a esas predisposiciones de los estados, entonces facilita, presta recursos económicos, inyecta recursos de fuera. Pero del otro, ¿qué le queda al Ecuador cuando está arrinconado en este momento? Antes de esa crisis ya teníamos una crisis fuerte, se agravó con el tema del COVID, se superagravó con el tema de la disminución del precio del barril del petróleo. Y del otro lado, ¿qué tenemos cuando volvemos a ver al mundo? ¿Quién más nos puede echar una mano? Porque necesitamos recursos económicos. Y cuando voltea a países como China, que ya no le preguntan o no le dicen, usted verá qué hace con esa plata, por último es como el chulquero, con esa plata usted verá qué decide. Pero a mí me paga más altos intereses, yo le presto llave en mano, es decir, si yo le presto plata, usted contrata a mis empresas y el dinero finalmente se termina yendo allá. ¿Cuáles son las salidas que tiene el Ecuador en estas condiciones? ¿Lo tradicional o lo nuevo y más caro? A veces como que peor el hambre, peor la necesidad y no encontramos solución, Félix. En realidad, el Ecuador está en una situación difícil. Lamentablemente, todos los gobernantes a partir de 1980 han trabajado con una política exógena, es decir, depender de lo de afuera, de lo externo, pero no han trabajado de manera endógena. Yo creo que ya es hora que el Ecuador vaya teniendo independencia económica, política y financiera. No es posible que permanentemente dependamos de organismos internacionales. El Ecuador es un país sumamente rico. Lamentablemente, a partir de la década de los 60, empezamos a depender del petróleo y olvidamos nuestras verdaderas raíces, que es trabajar en los sectores agrícolas e impulsar de ahí la riqueza nacional. Nosotros tenemos y podemos hacerlo. Lamentablemente en el Ecuador, como muchos lo saben y para nadie es desconocido, tenemos grupos que están instados en el gobierno nacional y en el Estado como tal, y que están desangrando a nuestra economía a través de robarse los recursos. Tenemos una clase social en el poder que hace que el pueblo sea quien pague los desastres que pueden suceder en una economía, mientras que la clase social dominante que tiene recursos, que es el sector empresarial. Cuando me refiero al sector empresarial, no me estoy refiriendo a los pequeños emprendedores, a las pequeñas empresas, a las empresas unipersonales. Me estoy refiriendo a las 500 empresas más grandes de este país que no pagan impuestos. Nosotros podríamos tener mucho dinero si el gobierno quiera cumplir la ley y de tal manera que no estuviera pensando solamente en obtener recursos de afuera para tener la economía. Ahora bien, en el gobierno anterior dependíamos mucho de el gobierno, ahora no, pero sin embargo, la situación que está enfrentando el país. ¿Me escucha, Marianela? Sí, sí la escucho, se nos va un poco la señal, pero la escucho. Para cerrar, Félix, porque el tema económico podemos tener que hablar muchísimo para intentar entenderlo, pero tiene mucho que ver por la responsabilidad de las autoridades que están al frente, cuáles son los intereses económicos que tienen. Una es la figura política y otros son los intereses de quienes los financian y quienes el día de mañana van a pedir el favor una vez que lo apoyé en campaña, por ejemplo. Pero ese es un sistema que tiene mucho que ver o tenemos mucha responsabilidad los propios ciudadanos, porque es como que nos desconectamos, dejamos que el tema económico lo maneje el gobierno, dejamos que los temas políticos lo manejen los políticos y no nos metemos. Y ya mismo estamos a las puertas de elecciones, es decir, es ahora cuando la ciudadanía tiene que empaparse y tiene que entender cuáles son las mejores propuestas para este país. Pero lastimosamente volvemos a lo mismo de siempre. Las figuras más conocidas, las figuras que le ofertan clientelarmente, es decir, te voy a dar esto y después no sé de dónde tendré que sacar económicamente. El Ecuador, el pueblo ecuatoriano necesita madurar para elegir mejor. Y no sabemos si esa madurez la tengamos o sigamos siendo un pueblo inmaduro que cae en la tentación de quien me ofrece o de los favores políticos y estamos enquistados con una corrupción que nos termina ahogando. Félix, para cerrar, ¿qué le podemos decir al pueblo? ¿Cómo nosotros debemos también prepararnos para elegir mejor? Este es el resultado de lo que los ecuatorianos hacemos eligiendo a quienes elegimos. Marianela, yo quiero que me permita antes de terminar dos cuestiones fundamentales. Yo creo que otro punto de la ley es
es la famosa cuenta para enfrentar los desastres que pueden venir en el futuro, en donde se pretende concentrar en una cuenta más de 3.000 millones de dólares. Ahora el gran punto es que quién va a administrar esos recursos. Ya tenemos una idea de qué pasa con los recursos en manos de algunos irresponsables en el manejo económico. Al mismo tiempo, hay que entender que, por ejemplo, en el mes de abril, el Ecuador, de sus reservas de oro, entregó a 15 toneladas de oro para recibir 300 millones de dólares, y esos 300 millones de dólares sirvieron para pagar los bonos, los 345.000 que pagaron de, o quizás esos 300 millones permitir 300 millones de dólares para la circulación de la economía. En este momento se está diciendo que esta ley va a mejorar la situación de la economía dolarizada del país. Yo quiero decirle que no va por ahí. El Ecuador, para que pueda mejorar la dolarización, tiene que experimentar mayor exportación y no lo que estamos haciendo, que cada vez son mayores las importaciones. El Ecuador está viviendo una situación bastante difícil en el tema de la dolarización, porque no podemos hacer emisiones de dólares y por lo tanto no podemos enfrentar la crisis. Los otros países vecinos están haciendo emisiones monetarias porque tienen una moneda propia. Nosotros no la tenemos y eso es muy gravísimo para la economía del país. El Ecuador, relacionado a su pregunta, el Ecuador tiene que aprender a votar. El Ecuador tiene que aprender a observar los planes de gobierno. No hay que darle paso a aquellos políticos que están acolitándole al gobierno para que le deje un escenario hecho para poder liquidar la economía ecuatoriana. Se nos vienen tiempos duros y el gobierno que viene tiene retos. Gracias, Félix, por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a usted. Siempre es bueno aprender de economía y a veces lo vemos como bien lejano. Son los expertos los que tienen que hablar del tema y no somos nosotros. A nivel de la familia, a nivel del ciudadano, a nivel del emprendedor, del empresario, del pequeño y mediano empresario, quienes el pueblo en general debemos ir aprendiendo de estos temas, de la macroeconomía, del tema del país, porque tarde o temprano nos termina afectando. 8 de la mañana con 47 minutos, es momento de una nueva pausa para comerciales. De vuelta tenemos más información, usted no se vaya.